pues vamos a empezar la jornada. El primer temática que vamos a tratar sobre el estado de la situación de la seguridad en la agricultura en Canarias. Va a intervenir como moderador Bernardo Díaz Almeida y Yurima, una técnico del ICASEL, a la que doy muchas las gracias por su implicación, Yurima Jimeno, que va a hablar sobre la accidentalidad laboral en la agricultura por tractores en Canarias. Muy bien, por favor, suban, por favor. Y muchas gracias, director general, por tus palabras. Me han llegado al corazón. Te lo agradezco. Estaré por aquí un tiempo con el gobierno, con Canarias, dando mi mejor versión. Mi futuro será otro. Dios sabrá, pero bueno, aquí estaremos mientras estemos, vamos a intentar dar lo mejor porque efectivamente salgan las cosas adelante y porque en Canarias no hay accidentes ni enfermedades profesionales. Siempre al equipo de trabajo en el que estoy, trabajamos en formación, trabajamos en el ICASEL, nos preguntamos para qué trabajamos, ¿no? Y nuestro para qué más profundo es para concretamente minimizar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales. Pero no solo para eso trabaja el ICASEL, también el ICASEL trabaja para muchas más cosas, para que las organizaciones y las personas estén a gusto, sean organizaciones seguras, sean organizaciones saludables, sean organizaciones incluso felices, aunque es un concepto un poco utópico, pero tenemos que poner también sobre la mesa. Bueno, pues sin más, si concretamente terminamos de limpiar la mesa, las jornadas son intensas, tienen un recorrido y un cronograma bastante interesante y mis próximos compañeros que van a intervenir de mesa, la cual voy a moderar, es Yurima Jimeno García, técnica del ICASEL, del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Ella me dijo, Bernardo, cuando me presentes dime simplemente eso, ya es suficiente, pero ella está detrás de todo este tema, es el alma de esta jornada. Yo me acabo de incorporar y ella está detrás de todos los puntos, las comas que hay en esta jornada. Aparte del director, ella está en todos los puntos y las comas. Que hablarle de Rebollar Gallardo, que es ingeniero técnico y gestor del registro de maquinaria agrícola, nos va a contar muchas cuestiones al respecto. No he tenido la oportunidad de hablar mucho contigo, Luis, pero desde el principio me manifestaste tu plena disposición a estar aquí con nosotros y entonces les invito a que por favor suban a la mesa y nos acompañen en la mesa y puedan dar paso a la primera intervención que la llevará Yurima. Yurima, los tiempos son los que son, estamos en tiempo y bueno, pues ya ustedes van designando los tiempos que ustedes tienen previstos y ya estará detrás de todo Sebas ya preparando la charla de Yurima. Donde queréis, el pasador está aquí, lo podéis coger y ya tenemos ahí la charla de Yurima preparada para que ella haga su intervención. Pues, hola. ¿Hola? Sí, se me oye, ¿verdad? Vale. Yo les voy a hacer una pequeña introducción, ¿no?, de lo que es la accidentalidad laboral en agricultura y por tractores en Canarias. En principio, pues, tengo un pequeño esquema, ¿no? Vamos a hacer una pasada por las determinadas particularidades del sector que me parece que pueden resultar interesantes en relación a la accidentalidad y particularmente en relación a la accidentalidad por vuelco. Después hablaremos un poquito del vuelco y del vuelco en Canarias y finalmente comentarles las jornadas que se van a hacer aquí, que ya brevemente lo ha comentado también el director general de Agricultura, ¿no?, en relación a la campaña Tu Vida Sin Vuelco. Decir que esta es una campaña del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, al que pues, desde el Instituto Canario nos hemos sumado debido a la importancia, ¿no?, la importancia del vuelco, la cantidad de muertes que se producen a nivel nacional por vuelco de tractor y bueno, también en Canarias, como veremos. Vale. En cuanto a estos factores característicos que les quería comentar, pues un poquito los puntos fundamentales serían población, medio ambiental y tarea, ¿vale? Que son temas que me parece que inciden directamente en esta accidentalidad. En cuanto a población, dos cositas, nombrar dos cosas nada más, ¿no? En primer lugar, ven que he puesto población, no he puesto población trabajadora, no he puesto trabajadores. ¿Por qué?
Porque en el sector agrario, aparte de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena, que son los que tenemos un poco en todos los sectores, tenemos también a la familia. La familia ayuda en las tareas agrícolas. Tenemos al señor que tiene su trabajo y después tiene su finca y entonces tiene una pequeña producción, también hace un trabajo agrícola. Tenemos a los jubilados, el señor que se jubila y después atiende su finca y tiene su pequeña producción. No sé, ¿quién no tiene un vecino que de vez en cuando te trae una bolsa, en mi caso una bolsa ciruelas, una bolsa de papas, unos aguacates? Pues toda esa gente es población trabajadora, ¿vale? Toda esa gente está expuesta a los mismos riesgos relacionados con el sector y toda esa gente se accidenta, independientemente de que, como ya veremos, salga o no en las estadísticas de accidentes de trabajo, ¿vale? Y en segundo lugar, ya centrándonos directamente en lo que es los trabajadores por cuenta ajena, el sector agrícola es muy variado, es muy variado. En otros sectores tenemos pues trabajadores fijos y trabajadores eventuales, ¿no? En el sector agrícola tenemos trabajadores fijos y continuos, tenemos los trabajadores temporales, los temporeros. Esta gente además pues puede vivir cerca de la explotación o lejos de la explotación, con lo cual también tendremos que tener en cuenta dónde se van a quedar esos trabajadores. Y después también tenemos muchos extranjeros que vienen justamente con esas temporalidades, ¿no? A Zafra, etcétera, para realizar su trabajo. Y ahí se nos pueden mezclar trabajadores de distintas nacionalidades con distintos idiomas, con mayor o menor dominio del castellano. Esto trae consigo una serie de digamos, inconvenientes, entre comillas, a la hora de aplicar temas tan básicos en prevención como es la formación, como es la información, como es la vigilancia de la salud. En una empresa ordinaria, me refiero no agrícola, ¿no? Decimos, bueno, pues la formación la hacemos en febrero y la vigilancia de la salud pues la hacemos en noviembre. Claro, aquí no. Aquí voy a depender de cuándo me entran y me salen los trabajadores y exige una gestión pues bastante más exhaustiva. Tenemos que ser bastante más cuidadosos, ¿no? Para que todos esos trabajadores reciban una formación y una información que entiendan primero y después una vigilancia de la salud adecuada. Y eso si dejamos aparte la representación de los trabajadores, ¿vale? Para que un trabajador se embarque en ser representante de los trabajadores en su empresa, tiene que sentir una cierta conexión, tiene que tener una cierta implicación en la empresa. Con esta temporalidad es bastante complicado. Y de hecho, pues en el sector agrícola la representación de los trabajadores, pues la verdad que no es tan frecuente como en otros sectores. Todo esto es fundamental a la hora de aplicar la prevención de riesgos laborales. Por otro lado, tendríamos el medio rural. El medio rural también es muy particular. Como todos sabemos, estamos supeditados a la orografía del terreno, estamos supeditados a las condiciones climatológicas que haya en ese momento. Eso si no trabajamos en un invernadero, donde las condiciones termohidrométricas pues son las que son, los suelos pues son las que son. Muchas veces estamos hablando de explotaciones que están aisladas o de difícil acceso. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero yo algunas veces cuando llamo y digo, mire, que es que para visitar la finca me dicen, ay, mi niña, pues vamos a quedar en la gasolinera y me sigue. Imagínense si es la ambulancia. O sea, simplemente el organizar las emergencias ya es una complicación. Entonces, si a esto le sumamos que no tenemos una legislación específica para el lugar de trabajo en campo de cultivo, pues la aplicación de la prevención, pues ya volvemos al tema de que se nos dificulta. Como ustedes sabrán, pues el Real Decreto de Lugares de Trabajo, el básico, el 486, deja fuera los campos de cultivo, como también otros sectores, ¿no? Por razones obvias. Son centros de trabajo muy particulares y hasta hoy no tenemos una legislación específica de campos de cultivo como centros de trabajo. Y después, pues las tareas. Las tareas en el sector agrario pues son muy variadas. Tenemos tareas de altas exigencias físicas, sino pues les podemos preguntar a los señores que cargan piñas, ¿no? Es complicado. Las tareas son muy diversas. Tenemos tareas, pues eso, en invernadero, sin invernadero, tareas con animales, gran variedad de maquinaria y equipos, desde un tractor hasta una segadora, lo que sea. Y en cuanto a equipos de trabajo también, ¿no? Se nos complica muchas veces el uso de los equipos de trabajo. En Canarias tenemos, bueno, y en toda España también, ¿no? Pero nosotros particularmente con el plátano tenemos muchas caídas de escalera, por ejemplo. Pero claro, vete a una platanera y coloca la escalera para poder desflorillar. ¿Dónde la abres? ¿Dónde la colocas? ¿Es que hay plantones? ¿Es que hay tocones? Es un sector pues muy particular.
Si nos metemos también con productos químicos, pues también, ¿no? Siempre se nos viene a la cabeza los productos fitosanitarios por su peligrosidad, pero también se trabaja con otro tipo de productos químicos, como son los fertilizantes, y en Canarias también mucho con los reguladores de pH, por las calidades del agua que tenemos, etc. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que es un sector bastante particular. Todos estos factores, ¿qué es lo que nos producen? Nos producen una serie de riesgos. Son riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos y psicosociales y riesgos higiénicos. Y estos riesgos se traducen en accidentes. ¿Por qué? Porque el accidente es la materialización del riesgo. En el momento que existe un riesgo, existe una probabilidad de que se materialice en accidente. Hoy concretamente hablaremos de seguridad, concretamente además del riesgo de tractor, pero bueno, en realidad tenemos muchos otros. Vale. Otro tema que me parece fundamental y que creo que viene al hilo también de lo que decía el director general de Trabajo, es que existe una percepción de que el sector agrícola no es un sector peligroso o no es un sector que tenga accidentes de gran gravedad, ¿no? Que no parece que sea uno de los más peligrosos. Siempre se nos viene a la cabeza, por ejemplo, construcción, ¿no? Pero no agricultura. Bueno, eso tampoco es del todo cierto. Si nos vamos a las estadísticas de accidentes de trabajo del MITES, este es el documento de 2020, de 2021 todavía no está, por lo menos hasta que yo lo puse, no estaba en versión final. Nos encontramos un documento bastante intenso, ¿no? Y he querido sacar un par de gráficos para ilustrar lo que les estoy comentando, ¿no? Ojo, estos son índices de incidencia, ¿vale? Son accidentes por cada 100.000 trabajadores. Vemos que está representado la agraria, industria, construcción y servicios. Vemos como el sector agrario está a la par de la industria. No tenemos esa percepción de que la industria no es un sector con accidentalidad alta, ¿verdad que no? Y sin embargo, estamos hablando de que el índice de incidencia del sector agrario está a la par con el sector industrial. Estos son accidentes con baja en jornada de trabajo, ¿vale? Si nos vamos a los accidentes mortales, ya el sector agrario se pone prácticamente a la par del sector de la construcción, año arriba, año abajo. Y sí que tenemos esa percepción de que el sector de la construcción es un sector peligroso, que sí. Pues yo creo que tendríamos un poquito que meditar esto. Y ojo también, por lo que voy a decir después, estos datos son datos del MITES, son datos Delta, son datos de trabajadores propiamente dichos, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, que han declarado esos accidentes de trabajo. Aquí no están los trabajadores que no están de alta en el sistema, que les comentaba antes, ¿vale? Bueno, comentarles simplemente también que en el Instituto Canario de Seguridad Laboral publicamos todos los años unas estadísticas por sectores. En este caso, por ser el tema, les he puesto pues un poquito las portadas de los de agricultura, ganadería y silvicultura. Las pueden consultar en la página web nuestra si tienen interés en ello. En cuanto al vuelco de tractor y al vuelco de tractor en Canarias, ¿por qué es un tema importante el vuelco de tractor? ¿Por qué? Bueno, el vuelco de tractor es importante porque se producen accidentes graves y mortales por vuelco de tractor, ¿vale? La accidentalidad que tiene el vuelco de tractor es importante y son accidentes graves y accidentes mortales. Pero además, desde el punto de vista de la prevención, nos interesa especialmente porque la mayoría de los fallecimientos por vuelco se pueden evitar. ¿Se pueden evitar cómo? Pues, a ver, el riesgo de vuelco existe, ya hablamos de que el terreno es el que es, el medio agrario es el que es, pero existen medios de protección pasiva para ese vuelco de tractor, ante el vuelco de tractor, como son las estructuras de protección antivuelco, que son estructuras de protección contra el vuelco, y los sistemas de retención, como son los cinturones de seguridad. Usados conjuntamente, pues nos podrían evitar la mayoría de estos fallecimientos, que no son pocos. Cuando se planteó todo este tema, me puse a buscar en el sistema Delta, que es un poquito tricky, me puse a buscar los accidentes graves y mortales que habían habido en los que salieran implicados tractores. Hay que ir uno por uno mirándolos y realmente
me sorprendió porque no vi muchos, ¿no? Me encontré que buscando siempre por SENAE 01 y 02 los accidentes graves, me encontré con 5 accidentes graves, los que estaban implicados en tractor, y 2 fallecimientos. Estos 5 accidentes graves no son todos por vuelco de tractor, pero los fallecimientos sí. Estos 2 fallecimientos sí que son por vuelco de tractor. Curiosamente, de estos 2 fallecimientos, uno es sector agricultura y el otro es una actividad secundaria a la agricultura, ¿vale? No era de sector agricultura. Y claro, dices, pero ¿cómo puede ser, no? Porque solo en la organización de estas jornadas ya hubieron 2 personas que estaban súper concienciadas con el tema porque habían conocido a 2 personas que habían sufrido un vuelco, ¿no? Y estamos, la verdad que hartos de escuchar en prensa, vuelco de tractor, vuelco de tractor. Entonces, bueno, después digo, bueno, voy a mirarlo desde otro lado y aquí saqué los accidentes mortales que habían habido, esta vez desde el periodo 2010 a 2019, ¿vale? Para la comparativa con el documento que les voy a poner posteriormente. Y teníamos solo 8 accidentes, teníamos 8 accidentes mortales en el sector en general, ¿no? Y solo 1 con maquinaria agrícola que sí que había sido por vuelco de tractor. La mayoría de estos accidentes eran patologías no traumáticas. Entonces, claro, volvemos a la misma, ¿no? Estos accidentes no son accidentes sufridos por trabajadores por cuenta ajena ni trabajadores por cuenta propia que tuvieran la obligación de declararlos en el momento. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Estos no están en las estadísticas. Si te metes directamente en Google a buscar, te encuentras pues un montón. Accidente de tractor Canarias, accidente de tractor Tenerife, accidente de tractor Gran Canaria, lo pueden buscar ustedes mismos porque lo busqué yo hace 2 semanas. Resulta herido 2021 tras vuelco de tractor en Gran Canaria. 2021, herido grave tras accidente en La Laguna. 2020, agricultor fallece por vuelco en Camino al Tornero. 2019, varón herido carácter moderado tras vuelco en La Palma. 2017, vuelco de tractor en la recta Las Vegas de Teniente Aguada. 2016, fallece un hombre tras el vuelco de un tractor en Vilaflor. 2013, fallece un hombre en Guía. 2012, hombre de 81 años. Ojo, 81 años. 81 años. Este no es trabajador, propiamente. Este no está en las estadísticas. No digamos no es trabajador. No está en las estadísticas. Este seguro, vaya. Herido tras volcar su tractor en el Hierro. Y así, pues, aparecen más y más y más. Entonces, pues lo siguiente que les quiero mostrar es un informe que publica la Fundación MAFRE. Este documento se puede encontrar en la red, tienen ahí abajo también la dirección, ¿no? Y está basado en un estudio de investigación que realiza el Laboratorio de Maquinaria Agrícola de la Universidad de Zaragoza y un grupo de investigación de mecatrónica agraria de la Universidad Pública de Navarra. Y todo ello, pues un poco impulsado por la Fundación MAFRE, viene este documento. ¿Y qué es lo que nos viene a decir? Este documento se basa, como ven, en los medios de comunicación. Ellos se dieron cuenta, efectivamente, que muchos de estos accidentes no son accidentes que figuren en las estadísticas, sino que son accidentes que sufren pues, otros trabajadores del sector agrario. Ellos encontraron que había 1.172 siniestros mortales en el sector, 1.004 fueron con máquinas, 880 con tractor y de estos 595 por vuelco de tractor. Ojo, son 10 años, estamos hablando a más de 1 por semana, ¿vale? Y el 51% de estos accidentes totales que salen en prensa, que en prensa los mortales pues suelen salir, pues son por vuelco de tractor, es decir, la mitad, más de la mitad. Complicado, ¿no? En cuanto a Canarias, pues también nos dan los datos específicos de Canarias. Y en Canarias, pues nos dice que tenemos 11 accidentes mortales con máquinas, de los cuales 9 son por tractor y 7 por vuelco. ¿Se acuerdan de la que les enseñé antes, no? De 2010 a 2019 estábamos hablando de 8 y 1 por vuelco. Ese estará metido aquí. Es decir, estamos doblando lo que sale en las estadísticas oficiales. Si fuéramos a comparar, si fuéramos a meter posiblemente todos estos datos en la estadística oficial, cabría preguntarse cómo vamos a quedar con respecto a construcción. Vale.
Entonces, bueno, aquí simplemente les he extractado unas conclusiones, parte de las conclusiones de ese informe que me parecían pues bastante relevantes. En España fallece una persona cada semana aplastada por su tractor. Entre 2010 y 2019 aparecieron en prensa 1.172 noticias de personas fallecidas y solo el 40% se consideran laborales. Ojo, todos están trabajando, ¿eh? El 40% se consideran laborales. El 54% de los fallecidos tenía más de 60 años, aquí están los jubilados, y el 91% de los vuelcos mortales, el tractor no tenía estructura o la llevaba abatida. En otro pequeño número de ocasiones había estructura, pero no se usó el cinturón de seguridad. Es decir, se podían haber evitado con el uso de las estructuras ROPS y los cinturones de seguridad. Me parece que es un tema suficientemente importante como para abordarlo, como para tenerlo en mente y bueno, y como para difundirlo, que al final es la finalidad de esta campaña Tu vida sin vuelco que ha organizado el Instituto Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Pues sensibilizar a los usuarios de tractores sobre el uso seguro del tractor y las medidas de protección contra el vuelco. En Canarias, pues vamos a hacer, tal y como dijo el director general de Agricultura, vamos a hacer 4 jornadas de sensibilización, que serán 3 en las escuelas de capacitación agraria y 1 en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Laguna. Yo les animo a todos a que difundan este tema, a que se lo cuenten a sus conocidos, a la gente que sepan que son usuarios de tractores, que se pongan en contacto con nosotros y bueno, a ver si conseguimos llegar a la mayor cantidad de tractoristas posible con el fin de pues, evitar o minimizar pues, todas las consecuencias que tiene este vuelco de tractor. Sin más, pues muchísimas gracias a todos y ya está. Hola, buenos días a todos. Lo primero, pedirle a Bernardo que si me excedo del tiempo, que me avisas. Bueno, el tema da para mucho que hablar. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento al Instituto Canario de Seguridad Laboral, a mi dirección general por brindarme la oportunidad de estar aquí. Y como bien ha dicho Bernardo, pues yo me encargo un poco de gestionar el tema del registro de maquinaria en la provincia de Las Palmas. Luego aclararé un poco el tema de los registros y tal. Pero bueno, cuando me propusieron un poco dar esta charla en las jornadas, me surgió una duda, ¿no? Yo siempre que he dado algún tipo de charla ha sido el epicentro un poco de lo que era la jornada o tenía mucha vinculación. En este caso es una cosa paralela. Entonces se me presentó la disyuntiva de decir, ¿qué hablo? Digo, un montón de datos, un montón de normativa, decretos, o bien lo enfoco a lo que es la campaña, ¿no? Jornada de seguridad en agricultura, Tu vida sin vuelcos y registro de maquinaria agrícola. Al final opté por esta segunda opción y partiendo de esta premisa me gustaría comenzar con un par de frases que dice el Real Decreto, el 440 de 2020, que es el que se refiere a la caracterización y el registro de maquinaria agrícola. La primera que dice que la maquinaria agrícola constituye un medio de producción imprescindible en la actividad agraria, dependiendo en muchos casos de la rentabilidad de las explotaciones y de su buen uso. Entonces aquí encontramos un primer vínculo, ¿no? Ya habla de buen uso. Y la segunda que dice que en una agricultura respetuosa con el medio ambiente es necesario utilizar máquinas que en su diseño y fabricación utilicen dispositivos que minimicen el riesgo de accidente. En esta segunda ya se hace referencia al diseño concreto de la maquinaria, que tiene que utilizar dispositivos que traten de minimizar al máximo el riesgo de accidentes. A partir de estas dos definiciones, queda claro que el Ministerio, uno de sus objetivos, a través de este Real Decreto, es prestar especial atención a las condiciones de seguridad y protección ambiental por parte de los equipos que se utilizan. Una vez que hemos demostrado un poco que por parte del Ministerio existe la voluntad y el compromiso con la seguridad,
no solo de los usuarios, sino también del resto de población. Voy a dar unos pequeños datos de los tractores que tenemos ahora mismo activos en Canarias. En primer lugar, me gustaría decir que en cuanto al registro de maquinaria, podríamos hacer una división en función del tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a partir del año 2005 se estableció una aplicación en la cual se registra toda la maquinaria de uso agrícola. Anterior al año 2005, todo está en papel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, haciendo un filtrado sencillo que tarda pocos segundos, puedo decir cuántas máquinas hay activas en Canarias desde el año 2005. En concreto, en lo que es la Comunidad Canaria, existen 3.685 tractores activos. 1.937 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.748 en la provincia de Las Palmas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el primer registro que se hizo en Canarias data del 20 de agosto de 1951. Estamos hablando que vamos cerca de los 80 años en breve. Y de ellos, desde el año 2005 hasta el 51, está todo en papel. Entonces, no tenemos ni idea de cuántos de esos tractores están en activo. Solamente cuando hay algún tipo de traspaso se efectúa la trazabilidad, ¿no? Cuando se ha traspasado el tractor y vemos todos los pasos que se han dado hasta el origen. ¿Quién fue el primer comprador? Entonces, esa es una labor que por parte nuestra estamos realizando ahora mismo, pero que es muy, muy engorrosa. Lleva mucho tiempo, no tenemos datos suficientes y, sobre todo, falta personal. Que es una de las cosas que me gustaría también hacer hincapié ahora, cuando hablemos un poco de la problemática del registro de maquinaria. Hay mucha diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, entre unas provincias y otras, por el tema de recursos. Según estimaciones, aparte de los 3.685 tractores, más o menos, a grosso modo, yo he calculado que puede haber unos 5.000 activos. O sea, estamos hablando de una horquilla entre 400, 1.500 que puedan estar activos de todo ese registro que no tenemos informatizado. Una de las cosas que me gustaría hablar también es problemática del registro de maquinaria. Bien. Lo he dividido en tres bloques. Una problemática del registro de maquinaria a nivel nacional, lo que yo veo desde mi provincia, ¿no?, que es Las Palmas. Otra problemática a nivel comunidad autónoma, Canarias. Y por último, la problemática a nivel provincial, lo que es ya el registro que yo gestiono en la provincia de Las Palmas. Me gustaría dar las gracias a un compañero jubilado, que fue el que llevó la gestión del registro de Tenerife. Se ha jubilado hace 3 meses, Juan Manuel Gámez, porque gracias a él puedo decir que Canarias ha trabajado como una única provincia prácticamente. O sea, no dábamos un paso sin que el otro lo supiera. Nunca se ha hecho consultas al ministerio sin que lo supiera la otra provincia. O sea, de hecho, en su persona ha recibido felicitaciones por parte del ministerio por la forma de trabajar, y yo creo que ahora mismo Canarias, estoy orgulloso de ello y por el compañero, creo que estemos entre las tres que mejor está trabajando en lo que se refiere al registro de maquinaria agrícola. Una vez dicho esto, pues los problemas que yo veo en el registro de maquinaria agrícola a nivel nacional. Bueno, en primer lugar, la unidad territorial de gestión del registro es la provincia. Ya para mí creo que es un problema grande, porque tenemos 50 maneras de gestionar un mismo registro. Independientemente de que el ministerio dé unas premisas, dé una serie de pautas de cómo hay que hacerlo, son 50 maneras diferentes, 50 puntos de vista. Y eso se aprecia cuando hay un traspaso de un tractor de una provincia a otra,
Yo en concreto he trabajado con muchas provincias de España porque vienen tractores a Canarias. No tiene nada que ver el trato que te dan en una provincia, el tiempo que tarda en resolverse con otra. Y eso es fundamental. Fundamental por el tema que ha dicho Yurima. Para mí el tiempo en la inscripción de un tractor es fundamental. Tú no puedes tener a una persona con una máquina que puede valer 40, 50.000 euros en un almacén de su casa, en un garaje, y decirle que no lo toque, cuando él sabe que puede darse una vuelta por la finca y no va a tener ningún problema. Sin embargo, sí existe el riesgo de que pueda tener un vuelco, un accidente, pille a un trabajador y pueda tener cualquier tipo de problema. Entonces, el trabajo, la prioridad que siempre hemos tenido, por lo menos en Canarias, es que el resto de maquinaria puede esperar, pero los tractores, máquinas automotrices, motocultores, tractocarros, es prioritario. No podemos demorarlo. ¿Por qué? Porque es goloso. O sea, es mucho dinero lo que tiene el agricultor ahí y es como un juguete de reyes. Nadie dice, voy a esperar a que me den dentro de 2 meses la matriculación, o 1 mes, o 15 días. Todo el mundo intenta. Entonces, para mí es fundamental. Bueno, entonces, estos 50 modos de gestionar, ¿qué supone? Bueno, pues que haya registros de primera velocidad, de segunda y de tercera. ¿Canarias en cuál nos encontramos? Bueno, pues yo diría que no estamos de los peores, pero estaríamos en segunda velocidad. Primera velocidad, pues yo podría decir que La Rioja y Navarra tienen desde hace años ya, y otras comunidades, sobre todo las que son uniprovinciales, tienen ya toda la maquinaria que va hasta que se impuso lo que es la informatización de los registros, lo tienen ya en base de datos. Entonces ellos automáticamente pueden consultar cuántos tractores tienen activos en un momento determinado, cosa que el resto pues no podemos. Es en cuanto al primer problema a nivel nacional. Segundo problema, que para mí es un problema. En la aplicación del Ministerio, cuando registramos máquinas, no es el caso de tractores, pero quiero reflejarlo. Según la comunidad autónoma donde se esté comercializando esa máquina, la primera máquina que se comercializa necesita que el Ministerio asigne un código y un modelo. ¿Qué pasa? Pues que nos podemos encontrar que un mismo equipo aparece registrado con 4 o 5 códigos diferentes, y es el mismo equipo. Entonces yo creo, ya se ha hecho sugerencia al Ministerio, de que todas las máquinas que se vendan a nivel nacional deberían pasar previamente por el Ministerio, y el Ministerio asignarles con qué marca se debe vender, qué modelo es el que se le asigna, y cualquier modificación que haya de esa marca y ese modelo, solicitar otro nuevo, pero que sea el Ministerio el que previamente dé esos códigos, porque si no, pues nos podemos encontrar, he traído un ejemplo, un equipo de pulverización de la marca X, un pulverizador suspendido de 500 litros, pues nos podemos encontrar que aparece como pulverizador suspendido de 500 litros, con un código. Puede aparecer como 500 litros pulverizador suspendido, otro código. Otro código como PS 500 litros y otro como 500 litros pulverizador. O sea, una misma máquina, 4 códigos diferentes. Entonces, lo que he dicho, este problema se podría solucionar si toda la maquinaria pasara previamente por el Ministerio. Y que fuera el Ministerio el que diría, esta máquina que usted quiere comercializar con estas características, con esta ficha técnica, se denomina así, que lo pondría en este caso sería el fabricante, pero todas las máquinas de este modelo usted me las pone de la misma manera. O sea, los anexos, certificados de características técnicas, declaraciones de conformidad, con la misma nomenclatura. No me cambie en función de la máquina, si la vende este año, la vende el año siguiente. En fin. Eso en cuanto a problemática a nivel nacional. Problemática del registro a nivel agrícola en Canarias. Bueno, hemos ido, como estaba comentando, marcando un único camino entre la provincia de Santa Cruz y Las Palmas.
Pero tenemos problemas, tenemos problemas. La mitad de los tractores registrados, dentro de los cuales están todos los que tienen más de 40 años, ninguno está dentro de la aplicación informática, salvo que se haya traspasado previamente. ¿Qué problema, qué genera esto? Pues lo primero, imposibilidad de hacer ningún tipo de estadística. Es imposible. Yo actualmente llevo 10 años gestionando el registro de Las Palmas y no puedo hacer ningún tipo de estadística de cuántos tractores están activos desde el año 2005 desde el año 51 hasta el 2005. En todo este tiempo, ¿qué puedo decir? Pues que en plan renove, o sea, compro un tractor y mando a chatarrar el antiguo, en 10 años no ha habido ninguno. En la provincia de Las Palmas, ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que no se tira ningún tractor. Solamente hay una empresa, la voy a decir, Boni en este caso, que por el volumen de máquinas que maneja y que son muy parecidas todas, el destino es el achatarramiento, pero no es el achatarramiento en sí, sino que utilizan máquinas viejas que ya no están en uso para proveer de piezas a las que se les van averiando. Pero el resto, yo no conozco ningún caso de achatarramiento, salvo algún tractocarro, alguna cosa así, y generalmente no es porque lo quieran mandar, sino porque o ha fallecido la persona propietaria y los hijos ya no quieren hacerse cargo y no hay quien se lo compre, pero nadie se deshace de un tractor en Canarias. O sea, nadie. Entonces tenemos todos esos tractores antiguos. El otro día le comentaba a Yurima que yo hay veces que salgo por la carretera a hacer algún tipo de control, inspección, y veo tractores en las rotondas. Y yo digo, me dan ganas de pararme, porque seguro que le tengo inscrito. Un tractor que está en una rotonda, seguramente está inscrito. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en Canarias, ¿no? Nos faltan recursos. Yo se lo dije el otro día a mi director general, digo, voy a decir cosas que no son políticamente correctas, pero los registros mejor gestionados son los que más recursos tienen. Son los que más medios tienen. ¿Por qué? Pues porque han podido informatizar toda la información y los que van atrás, pues ponemos mucha voluntad y muchas ganas y yo soy un enamorado del registro de maquinaria y me encanta y ojalá antes de jubilarme pudiera tenerlo todo y decir estadísticas, pero es una labor muy farragosa, hay mucha maquinaria que registrar y el tiempo es limitado, el tiempo es muy limitado. Bien, ahora problemática del registro en Las Palmas. Bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que llevo 10 años en este registro y el primer problema que me encontré es lo que he llamado yo la doble gestión. O sea, yo dentro de mi mala suerte he tenido suerte, porque la primera persona que vino a hacer un registro de maquinaria vino con una cartilla agrícola. Entonces yo, lo primero que pensé, dije, bueno, si viene con una cartilla agrícola, quiere decir que esta máquina estaba registrada. Digo, voy a buscarla, voy a buscar el expediente. ¿Y qué me encontré? La doble gestión. Me encontré que en función de la persona que había estado gestionando el registro, unos lo habían organizado por nombre y apellidos, otros por código de máquina, otros por el tipo de máquina, otros por el año de inscripción. O sea, yo para encontrar una máquina necesitaba hacer 6 búsquedas. Para mí eso era una locura. Entonces dije, no, esto no puede ser, yo no puedo estar una mañana entera buscando un expediente. Tengo que buscar una manera que pueda localizar el expediente rápidamente. Entonces al final llegué a la conclusión lógica, ¿no? Lo mejor es DNI y nombre y apellidos. Entonces, actualmente, durante estos 10 años, lo que estoy haciendo es creando unas fichas individuales de cada persona donde se reflejen todas las máquinas que van apareciendo. Y además yo me he tirado a la piscina y he sido más valiente que nadie. Y he dicho, lo voy a organizar desde el año 51. O sea, ¡hala! A lo loco. Y así me va, claro.
Entonces, pero bueno, ilusión tengo. Entonces, todas las máquinas que me van apareciendo las voy metiendo en esas fichas, voy dejando las que están activas y ahora mismo, pues, encontrar un expediente, si está en esas fichas, podemos tardar menos de 10 segundos. De lo contrario, podríamos tardar días, incluso ni encontrarlo. Retos. Bueno, pues está claro que podemos enfocarlos tanto a nivel regional, provincial, nacional. Ahora mismo el reto más importante es que cada propietario, cada agricultor tenga todas sus máquinas registradas. Eso es tremendamente difícil. Primero porque estoy solo, no tengo más, no tengo nadie que me eche una mano, entonces lo prioritario ahora mismo es actualizar lo que va entrando, pero una vez que esto esté actualizado, pues ponerse en contacto con los agricultores y que vayan registrando todas sus máquinas. No solo las que les faltan, sino las que les sobran, porque se están haciendo traspasos de máquinas. No de tractores, porque los tractores obligan un código CEMA en tráfico, con lo cual está limitado el traspaso. Pero hay muchas máquinas que se están traspasando sin que tengamos constancia. Entonces, lo primero es intentar que todas las máquinas estén asignadas a su propietario. Las que ya no existan, darlas de baja. Y las que están por ahí, que no sabemos de dónde han salido, pues intentar de alguna manera tenerlas ahí. Bien. Una vez que tengamos todo este objetivos, retos y demás ya configurados, ¿qué se podría conseguir? Bueno, pues yo cada día descubro una cosa nueva. En primer lugar, diseñar planes de mecanización a nivel provincial. Yo creo que la maquinaria agrícola en Canarias está sobredimensionada. Estamos hablando, voy a dar un dato. Canarias dispone en la actualidad de 37.290 explotaciones agrarias. Vale, voy a centrarme un poco en Las Palmas, que es lo que yo manejo. En Las Palmas, incluidas Lanzarote y Fuerteventura, estamos hablando de 10.621. De esas 10.621, 2.146 no se labran, con lo cual nos quedarían 8.475 explotaciones en la provincia de Las Palmas. Pues bien, el 75% de esas explotaciones tienen menos de 2 hectáreas. Y estamos hablando que podemos estar manejando alrededor de 2.000, 2.500 tractores en la provincia. Yo creo que son demasiados tractores para la superficie que tienen esas explotaciones. Entonces, podríamos diseñar unos planes de mecanización a nivel provincial que limiten el uso y la presencia de tanta maquinaria. Podríamos diseñar y fomentar planes de mecanización en común. O sea, es decir, vamos a poner a disposición de cooperativas, asociaciones, maquinaria que puedan utilizar varios agricultores y no tener que comprar cada uno un tractor. Podríamos abordar problemas como el que nos ocupa hoy día, que podamos ser capaces de dar datos concretos de las máquinas de más de 40 años que están ahora mismo circulando y que no podemos hacer. Y que nos serviría también pues, para definir planes concretos en cuanto al diseño de las estructuras de protección. Porque no sabemos ni siquiera los modelos ni las marcas. Podríamos saber más o menos por los años, pero no tenemos ni idea. Podríamos también, ahora ha sido este año precisamente, por otro trabajo, en colaboración con la Guardia Civil, con Seprona, si tenemos toda esta maquinaria definida, quiénes son sus propietarios, dónde están, podríamos incluso abordar el tema de robos. ¿Por qué? Pues porque cuando un agente de Seprona se presenta en una explotación y no tenga claro el origen de esa máquina, se puede precintar, inmovilizar, incluso llegar a la destrucción. Con lo cual sería una medida disuasoria de que haya robos. En fin, cada día se pueden encontrar nuevas cosas. Y yo sí que me gustaría terminar con dos preguntas para la reflexión. Serían, los tractores de más de 40 años que pasan de padres a hijos no tienen ningún problema a la hora de registrarlos. Se pueden registrar, siempre y cuando sea entre familia.
Sin embargo, si el traspaso se hace a un vecino, no se puede hacer. Entonces me gustaría decir, ¿acaso la vida de un hermano vale más que la vida de un vecino? ¿Por qué se permite el registro cuando es entre familiares y no cuando es entre personas que no tienen ningún vínculo familiar? Y la segunda pregunta, más bien para los inspectores de trabajo, ¿qué se haría en el caso de encontrar una explotación de un tractor de más de 40 años que ha sido traspasado, que no está actualizado en el registro oficial de maquinaria agrícola ni en tráfico? Se retiene, se inmoviliza, se sanciona, se destruye. Entonces, gracias por la atención. Muchas gracias, Yurima, muchas gracias, Luis, por ajustaros bastante al tiempo. Yo diría que un poquito más del tiempo un poquito menos del tiempo que tenías asignado. Muchísimas gracias. Luis, nos has lanzado unas preguntas, al final de tu intervención, ¿no? Mucha gente venía aquí a lo mejor con el ánimo de resolverlas todas, pero tú, sin embargo, nos has lanzado preguntas. Y qué bonito y qué interesante es este tema, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos como prevencionistas que tenemos que tener la respuesta para todo. Y nosotros, como técnicos también, tenemos en la administración muchas dudas. Y yo creo que si nos sentamos, estos marcos están precisamente para eso, para sentarnos y debatir. Luego las volveremos a retomar en el coloquio y hablaremos sobre ello. Pues muchas gracias a los dos por intervenir. Muchas gracias.